Muy buenas a todos compañeros, yo soy Iván Beto y en esta ocasión les traigo lo que es la unidad aritmética lógica, su funcionamiento y su implementación en el lenguaje de VHDL con ayuda del software de Quartus. Muy bien, el objetivo de este proyecto es poder explicar y entender el funcionamiento de una ALU, unidad aritmética lógica, así como las operaciones que se llevan a cabo dentro de ella. Muy bien, como introducción debemos saber qué es una unidad aritmética y es un circuito que nos permite realizar operaciones, como dice su nombre, aritméticas y lógicas. La mayoría de los equipos electrónicos de la actualidad, ya sean simples o muy completos, tienen dentro de su arquitectura, de sus componentes, una unidad aritmética lógica, dependiendo de la dificultad del equipo. Muy bien, comenzando con el desarrollo. Sabemos que una ALU se compone básicamente de dos unidades importantes, la unidad aritmética y la unidad lógica. A continuación se van a explicar por separado cada una de estas unidades. Muy bien, empecemos con la unidad aritmética. Aquí tenemos este diagrama donde se ve de manera gráfica cómo está compuesta esta unidad aritmética y no es nada más y nada menos que el sumador restador que se ha venido trabajando anteriormente. Vemos que dentro de la unidad aritmética la componen tanto una compuerta NOT como un multiplexor 4x1, así como un sumador, y sus entradas van a ser los números que se metan en A en B, va más un carry de entrada y va a otorgar una salida más un carry de salida. Aquí tenemos una tabla de verdad que expone cada uno de los casos que se lleguen a dar en el uso de la unidad aritmética. Vamos a proceder con la explicación de la tabla de verdad. Ya sabemos que nuestras entradas van a ser A, B y CI. Pues bien, tenemos en la primera columna el CIN, que es el carry de entrada, y S1 y S0 van a ser las entradas del selector del multiplexor, que nos van a ayudar a saber qué opciones estaremos manejando de operación dentro de la unidad aritmética, que en este caso van a ser sumas y restas. Muy bien, empecemos. Para el primer renglón, donde tenemos todas nuestras entradas en cero, el multiplexor lo que nos va a entregar como entrada B, pues van a ser puros ceros. ¿Por qué? Porque estamos en la primera opción del multiplexor, en la opción 0, 0. Y de acuerdo al diagrama, esa opción nos van a entregar puros ceros de entrada B. Por lo tanto, como vemos, A entra de manera directa al sumador. Así que la salida de la unidad aritmética para este primer caso, pues solamente será la misma entrada A que se ingresó. Para el segundo caso, tenemos al carry de salida igual en 0, el valor de S1 en 0 y ahora cambiamos el valor de S0 a 1. Continuando para el segundo caso. Pues bien, cuando se tiene la entrada de 0, S0 en 1, quiere decir que nuestra entrada B va a ser negada. La entrada B que nos va a devolver el multiplexor será B negada, ya que estamos en el segundo caso del multiplexor, donde es 0, 1. Para ese caso, la entrada B será afectada por una compuerta NOT y será devuelta al sumador como B negada. Por lo tanto, la salida que nos dará la unidad aritmética será la suma entre la entrada A más la entrada B, pero negada. Ahora, para este tercer caso, manteniendo el carry de entrada en 0, S1 cambia de valor de 0 a 1 y S0 cambia de valor de 1 a 0. Esto, ¿qué nos va a entregar como entrada B? Pues nos va a entregar la entrada B tal cual entró a la unidad. ¿Esto por qué? Porque estamos en el tercer caso del multiplexor. Como vemos en el diagrama para el tercer caso, la entrada B va a entrar directamente al multiplexor y eso será lo que entregue el multiplexor al sumador. Como no se está dando ningún valor para el carry de entrada para este caso, entonces los únicos valores que van a entrar van a ser los de la entrada A y los de la entrada B. Por lo tanto,
la salida que se va a entregar de la unidad aritmética en este tercer caso será la suma de A más B. Ahora, para el último caso con el carry de entrada en 0, ese 1 se va a mantener en 1 y ese 0 va a cambiar su valor de 0 a 1. ¿Esto qué nos va a entregar como entrada B? Bueno, pues nos va a entregar puros unos. ¿Por qué? Porque estamos en la cuarta y última opción de el multiplexor, donde el multiplexor es en sus selectores 1, 1 y esta opción nos va a entregar puros unos y será lo que reciba el sumador. Por lo tanto, aquí se va a presentar un decremento de la entrada A. Así que la salida que nos va a entregar para este caso, pues va a ser el valor de A menos un bit. Ahora bien, llega el caso para cuando cambiemos el valor del carry de entrada, de 0 a 1. Ok, se cambia el valor y los valores del selector se ponen en ceros. ¿Esto qué nos va a entregar finalmente? Bueno, pues nos va a entregar puros ceros. ¿Por qué? Porque volvemos a la primera opción de el multiplexor. El multiplexor en su primera opción nos entrega puros ceros. Así que lo que va a llegar al sumador va a ser el valor de la entrada A más el valor del carry de entrada. Por lo tanto, la salida que se va a entregar para este caso, donde sea 1, 0, 0, va a ser la entrada A más el bit del carry de entrada. Ahora bien, manteniendo el carry de entrada en 1, se mantiene el valor de S1 en 0 y se cambia el valor de S0 de 0 a 1. Ok, aquí ¿qué nos va a entregar el multiplexor? Bueno, pues nos va a entregar AB negada, porque es el segundo caso del multiplexor, donde es 0, 1, B va a ser negado y así entrará al sumador. Ok, este es el caso para cuando se aplica el complemento A2 para la entrada B. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues ya se hizo primero la negación desde el multiplexor y así llegó al sumador. Se le va a sumar el bit del carry de entrada y la salida que nos va a entregar entonces para este caso va a ser la resta. Este es el caso de la resta. La salida va a ser la entrada A menos la entrada B. Para el tercer caso, con el carry de entrada en 1, se va a cambiar el valor del S1 de 0 a 1 y el de S0 de 1 a 0. Este es el tercer caso del multiplexor, así que nos va a dar como entrada B, la entrada B tal cual entró. Por lo tanto, la salida para este caso que nos va a dar la unidad aritmética, pues va a ser la suma de A más B más el carry de entrada que se está asignando desde el inicio. Y como último caso de la unidad aritmética, pues bien, tenemos todas nuestras entradas en unos, entonces es la última opción del multiplexor, nos va a entregar puros unos al sumador. Y esta opción simplemente no afecta a la entrada A, por lo tanto, la salida va a ser la misma entrada A que se ingresó. Eso fue por parte de la unidad aritmética. Ahora vamos con la unidad lógica. La unidad lógica tiene como entradas pues los valores de A, de B y de su selector. Como vemos en este diagrama pequeño, la unidad aritmética se compone de 4 compuertas diferentes más su multiplexor que nos sirve para el flujo de datos. Y las compuertas que se van a poder operar dentro de esta unidad lógica pues van a ser la compuerta AND, la compuerta OR, XOR y NOT. Y aquí tenemos esta pequeña tabla de verdad que nos explica o nos expone todos los casos de uso que se lleguen a presentar dentro de la unidad lógica. Vamos a explicar la tabla. Cuando en su selector tengamos entradas de 0 y 0, entonces se va a estar seleccionando pues la opción de la compuerta AND. Así que para esta primera opción la salida va a ser el resultado de A AND B. Para la segunda opción, donde S1 se mantiene en 0 y S0 cambia su valor de 0 a 1, entonces se estará seleccionando la segunda opción del multiplexor,
donde la compuerta que se va a operar en este caso va a ser la compuerta OR. Así que para este segundo caso, la salida que nos va a entregar la unidad lógica va a ser el resultado de A OR B. Para el tercer caso, bueno, cambiamos el valor de S1 de 0 a 1 y de S0 de 1 a 0. Este es el tercer caso del multiplexor donde tenemos 1, 0. Aquí la compuerta que se va a operar va a ser la compuerta XOR. Así que la salida que nos va a dar la unidad lógica de acuerdo a esta tercera opción, pues va a ser el resultado de la operación de A XOR B. Y para el último caso, bueno, en el diagrama nada más se ve una flecha que entra a la compuerta NOT. Esta flechita corresponde a la entrada A. Por lo tanto, si se seleccionan 1, 1 para el multiplexor, entonces solamente nos va a estar entregando la entrada A, pero negada. Bueno, esas fueron las unidades de la ALU por separado. Aquí vemos en conjunto cómo sería todo el bloque ya unido. Aquí tenemos la unidad aritmética y la unidad lógica. Y tenemos aquí un último multiplexor donde su selector es la variable de S2. S2 será la que nos diferencie sobre qué estaremos usando, qué unidad estaremos usando, si la unidad aritmética o la unidad lógica. En esta tabla de verdad se expone de manera mejor todos los casos de uso ya de la ALU completa, donde la primera columna es el selector del último multiplexor. Este multiplexor solito, su selector es S2. S2 es el que seleccionará qué unidad se estará trabajando. Si S2 tiene el valor de 0, se van a estar trabajando todos los casos para la unidad aritmética. Como se expuso anteriormente, estos son todos los casos de la unidad aritmética para S2 en 0. Ahora, si se cambia el valor de S2 a 1, entonces se estará trabajando todos los casos de la unidad lógica, las 4 compuertas y sus salidas. Y pues bien, eso fue la parte teórica. Ahora vamos con la parte de implementación. La unidad aritmética es el sumador restador que hemos estado trabajando anteriormente, así que solo necesita de estos 3 códigos: el sumador de 3 bits, el multiplexor y la unión de estos componentes. Todos estos en conjunto son la unidad aritmética que trabajará todo el componente del ALU completa. Además, se va a añadir el código de la unidad lógica. La unidad lógica está implementada de la siguiente manera. Aquí se refleja la entidad y sus puertos de entrada, que van a ser la entrada A y B, así como el selector que va a manejar, y la salida. Ya vemos que al igual que las entradas son de 3 bits, 2 down to 0, y el selector es 1 down to 0, que quiere decir que es de 2 bits nada más. En la arquitectura de la unidad lógica, bueno, se van a declarar 4 variables auxiliares que nos van a entregar la salida de las operaciones que se realicen con las compuertas de esta unidad. Comenzando con la arquitectura, aquí se van a asignar qué va a entregar cada salida auxiliar. En este caso, que son sal AND, sal OR, sal XOR y sal NOT. Van a entregar cada una un resultado dependiendo de la compuerta. Si es AND, si es OR, si es XOR o si solamente es NOT. Y al final se van a implementar los casos para el multiplexor con el selector, donde si el selector va a obtener el valor de 0, 0, entonces la salida que va a otorgar la unidad lógica va a ser la salida de A AND B. Si el selector cambia de valor de 0 a 1, pues va a salir la salida de la compuerta OR. Si cambia de 1, 1, 0, va a ser la salida de la compuerta XOR. Y si se cambia a 1, 1, el selector, bueno, pues la salida que dará la unidad será solamente la entrada A, pero negada. Ahora, ya que tenemos las unidades declaradas, implementadas, una vez ya aprobadas, se van a unir en un mismo código para formar un solo componente. Y este es el código de la ALU uniendo la unidad aritmética y la unidad lógica. Vemos en su entidad, en código VHDL, todos los puertos de entradas y salidas
de todo el diagrama. Aquí vemos las entradas A y B, que son de 3 bits. Los selectores, estos selectores son cel 0 y cel 1 son los selectores de la unidad aritmética y de la unidad lógica, que son de 2 bits, como se ha venido trabajando. El selector 2 es el selector del último multiplexor de todo el componente. El último selector de todo el componente y es de solamente un bit, como el carry de entrada, así como el carry de salida. Y la salida para este primer código es solamente de 3 bits, ya que se han estado trabajando entradas de 3 bits. Por lo que la arquitectura queda de la siguiente manera. Se van a declarar dos variables auxiliares que serán la salida n1 y n0. Para el caso n0 se va a aplicar a la unidad aritmética y n1 se va a aplicar a la unidad lógica. Y vemos que ambas variables son de 3 bits, 2 down to 0, para corresponder a las salidas. Entonces abajo se declaran las entidades del sumador, restador y de la unidad lógica como UA y UL respectivamente. Se declaran sus arquitecturas, se pone por map para mapear sus arquitecturas y se declaran las entradas y salidas que van a manejar dependiendo de la arquitectura de la entidad. Y abajo pues nada más se pone la opción de el multiplexor, donde con el selector 2, si cambia su valor a 0, nos estará entregando el resultado de la unidad aritmética. Si cambia su valor a 1, entonces nos estará entregando de salida el resultado de la unidad lógica, independientemente de qué opciones hagamos, si serán las compuertas AND, OR, XOR, NOT, o en la unidad aritmética si va a ser suma o resta de números. Aquí se ve mejor en este RTL del componente cómo es que se compone una ALU. Y aquí vemos que tenemos los dos componentes principales, que son la unidad aritmética y la unidad lógica. Y estos multiplexores pues van a ser los que nos ayuden a decidir qué unidad será la que queremos trabajar. Tienen las entradas A y B, 2 down to 0, 2 down to 0, que son de 3 bits. Cada unidad tiene su selector respectivamente y al final nos va a entregar una salida de 3 bits para esta primera implementación. Ahora bien, para el caso de descarga a tarjeta de trabajo, que en este caso es la MAX 10M50 DAF 484C7, pues va a cambiar en poca cosa el código de la ALU. ¿En qué va a cambiar? Bueno, va a cambiar en que ahora vamos a declarar una tercera entidad, una tercera unidad que nos va a ayudar. Y esa va a ser la del display de 7 segmentos. ¿Por qué? Porque en la tarjeta, al aplicar este código, podremos visualizar el resultado de las operaciones que se hagan en la ALU, independientemente de la unidad que queramos trabajar. Se va a ver el resultado en el display de la tarjeta de trabajo. Por eso implementamos este display de 7 segmentos al código de la ALU. Y aquí se ve en su RTL, en el diagrama mejor explicado, mejor diferenciados las unidades, tanto la unidad aritmética como la unidad lógica, el selector que nos va a ayudar sobre qué unidades vamos a querer trabajar, y al final está la entidad de el display, y nos va a entregar una salida de 6 down to 0, quiere decir que es de 7 bits. Estos 7 bits son para los segmentos del display, para que se pueda visualizar el resultado en el display de la tarjeta de trabajo. Y pues bien, llegó el momento de las pruebas. Ok, vamos a empezar con unas pruebas en la unidad aritmética. ¿Qué se tiene que hacer para poder seleccionar la unidad aritmética? Si estamos simulando nada más, tenemos aquí nuestros puertos de entrada. El selector 2 dijimos que es el selector que nos ayudará a diferenciar sobre qué unidad vamos a estar trabajando. Si vamos a trabajar la unidad aritmética, entonces el selector 2 debe tener el valor de 0. Y con eso ya estaremos trabajando la unidad aritmética. Ahora, si queremos hacer la suma, como vemos en el diagramita pequeño, la opción que nos da la suma es la de 1, 0, porque pasa B directamente del multiplexor al sumador. Por lo tanto, el selector 0 es el selector de la unidad aritmética y va a cambiar su valor a 1, 0 para poder hacer la suma.
Esta es la simulación del primer código, donde la salida es de 3 bits. Manualmente aquí se ve la suma de 7 más 1, que es la opción a trabajar. Primero transformamos los números a binarios. Para el 7 sería 1, 1, 1 y para 1 sería 0, 0, 1. La suma de ambos números en binario nos da un número de 4 bits, que es el número 8. Para la primera implementación, nada más se van a ver de salida 0, 0, 0, porque nuestra salida la implementamos que sea de 3 bits. Entonces el carry de salida nos va a dar 1, completando la salida que va a ser el 8. Ahora, como se descargó a tarjeta, si es el caso de se descargó a tarjeta, entonces la, la disposición de deep switches que se va a usar será la siguiente. Si vamos de derecha a izquierda, entonces los primeros 3 deep switches serán correspondientes a la entrada A. Los 3 siguientes serán correspondientes a la entrada B. El siguiente deep switch será correspondiente a el carry de entrada, que en este caso no se va a usar. Los siguientes dos serán para el multiplexor de la unidad que se estará trabajando. Y el último deep switch será el selector del último multiplexor. Este es el que se deberá activar primero para saber qué unidad se estará trabajando. Como es el caso de la unidad aritmética, entonces cell 2 se va a pasar de 0 a 1 en el deep switch. ¿Qué más? Ahora, sabemos que vamos a hacer la suma. Entonces, si tenemos el valor en 0 del cell 2, para la suma, entonces cambiamos nada más el valor del multiplexor 1 a 0. Nada más prendemos 1 y apagamos el otro. Y para las entradas A y B, pues se prenden los primeros 3 de la entrada A y se prende el último de la entrada B para hacer 7 y 1. Y en el segundo código de ALU implementado con el display, ya con la salida a 7 segmentos, la salida nos tiene que dar 0, 0, 0, 0, 0. ¿Esto qué quiere decir? Es lógica negativa. Quiere decir que cuando el valor de la salida sea 0, el segmento de ese display se va a encender. Si todos los segmentos están en 0, quiere decir que todos los segmentos del display de la tarjeta se van a encender. Por lo tanto, lo que se debe visualizar es un 8, que es el resultado de la operación de 7 más 1. Ahora bien, vamos a hacer un caso, pero para la resta. Para la resta, ¿qué se tiene que hacer? Si estamos en el primer código del ALU, que es simulación, entonces se hace lo siguiente. El selector 2, como estamos trabajando unidad aritmética, se va a mantener en 0. Ahora, el que va a cambiar de valor es el selector 0, que es el selector de la UA. Va a cambiar de 1, 0, que era para la suma, a 0, 1. ¿Para qué? Para que se niegue la entrada 1 y además, la entrada B, perdón, y además el carry de entrada va a cambiar su valor de 0 a 1 para aplicar el complemento a 2. Manualmente aquí en las imágenes se muestra cómo sería la operación 7 menos 1 en binario. Primero se transforman los números de decimal a binario, como se vio anteriormente. Después se va a aplicar el complemento a 2 a la entrada B, que en este caso es 1. 1 en binario es 0, 0, 0. Por lo tanto, negado quedará 1, 1, 0. Pero además se le debe sumar un bit para que el número sea negativo del todo. Por lo tanto, el número negativo resultante será 1, 1, 1. Y al final solamente corresponderá hacer la suma, que en este caso será 1, 1, 0 y el último bit del resultado de la resta se va a despreciar. Esto para el caso del código donde la salida es de 3 bits. Aquí se ve en 3 bits que el número es 6. El resultado está correcto, la resta de 7 menos 1 es 6. Ahora bien, para el caso de la descarga tarjeta, se van a hacer lo siguiente. Se van a encender los primeros 3 de la entrada A. Más bien, se van a encender los 3 de la entrada A. Se va a encender 1 de la entrada B para indicar que es el número 1. El carry se va a activar. Se va a pasar de 0 a 1. El selector 2 va a seguir en 0. Y el multiplexor va a cambiar de 1, 0 a 0, 1. Con esto ya estamos diciendo que vamos a hacer la operación de 7
y 1 en resta. Y el resultado en 7 segmentos que nos debe dar. Ok, pues nos debe dar lo siguiente, que es 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Aquí vemos, correspondiente a la lógica negativa, que hay 1. Esto significa que este segmento, que es el segmento B, no se va a encender. Por lo tanto, lo que se va a visualizar en la tarjeta, en el display de la tarjeta, será el número 6, que al final es el resultado correcto de la resta entre 7 y 1. Muy bien, pues ahora pasemos a las pruebas, pero con la unidad lógica. Para el caso de simulación con el primer código, lo que se tiene que hacer ahora es, en el selector 2, vamos a cambiar el valor de 0 a 1 para indicar que ahora vamos a trabajar la unidad lógica. Y ahora el selector que se va a trabajar va a ser el llamado selector 1, cell 1. Y como nuestro primer caso de prueba va a ser la operación 7 OR 3, la compuerta OR es el segundo caso de la unidad lógica. Por lo tanto, el selector de la unidad lógica tendrá el valor de 0 y 1. Y nuestras entradas pues van a ser el número 7, que en binario es 1, 1, 1. Y para la entrada B va a ser el número 3, que en este caso es 0, 1, 1. De manera manual aquí se puede ver la operación 7 OR 3, donde primero pasamos a binario los números y correspondiente a la tabla de verdad de la compuerta OR se opera de la siguiente manera abajo. Como tenemos 1, 0, 1, 1 y 1, 1 en las entradas, entonces la salida, siguiendo la tabla de verdad de la compuerta OR, la salida nos tiene que dar 1, 1, 1. Y es lo que nos da en la simulación. Como es de 3 bits, entonces no hay ningún problema. Aquí se ve en la salida 1, 1, 1. Quiere decir que se hizo de manera correcta. Ahora, para el caso del código del ALU con display y para cuando se descarga tarjeta, lo que se tiene que hacer es lo siguiente. Aquí tenemos la disposición de deep switches para las entradas. Entonces, se van a activar los 3 de la entrada A, se van a activar 2 de la entrada B, para que sea el número 3. El carry de entrada se va a mantener en 0. El selector ahora se va a activar de 0 a 1 para que indicar que estamos usando la unidad lógica. Y el multiplexor va a cambiar su valor. Ahora va a ser 0 y 1. El resultado en 7 segmentos nos da lo siguiente: 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Considerando que es lógica negativa, ¿esto qué quiere decir? Que solamente se van a encender 3 de los segmentos del display. Los otros 4 se van a mantener apagados. Por lo tanto, lo que se debe visualizar en el display de la tarjeta es el número 7, que es la representación binaria del número 111 que nos dio de salida. Por lo tanto, se puede decir que se hizo de manera correcta. Y finalmente tenemos el caso, pero para la compuerta XOR. Ok, utilizando el primer código en simulación, se hace lo siguiente. El selector 2 se va a mantener en su valor de 1, estamos ocupando la unidad lógica. El selector 1 ahora va a cambiar porque vamos a ocupar la compuerta XOR. Y esta es la tercera opción dentro de la unidad lógica, por lo tanto el valor ahora es 1, 0. Selector 0 no cambia, no se usa. El carry de entrada no se activa, no se debe activar. Y nuestras entradas van a ser los números 7, 1, 1, 1 y el número 2, 0, 1, 0. Manualmente en esta imagen se puede ver cómo se opera. Primero se van a pasar de decimal a binario los números y correspondiente a la tabla de verdad de la compuerta XOR se va a realizar la operación. ¿Qué vemos en nuestras entradas? Que son 1, 0, 1, 1 y 1, 0. Pues muy bien, siguiendo la tabla de verdad, ¿qué tenemos? Que para el caso de 1, 0 en XOR, la salida nos va a dar 1. Cuando las entradas son del mismo valor, sea 0, 0, sea 1, 1, la salida nos va a dar 0. Y el último caso, que es el caso donde las entradas son disparejas, en este caso es 1, 0, la salida nos va a dar 1. Por lo tanto, el resultado de esta operación es 1, 0, 1, que es lo que se ve
en la salida de 3 bits. Esto para el caso del primer código. Ahora, para el caso del ALU con el display y para la descarga tarjeta, bueno, pues se van a activar los 3 switches de la entrada A, porque es el número 7. Se va a activar el switch de en medio para la entrada B, porque es el número 2, 0, 1, 0. El carry de entrada no se va a activar, se va a mantener en 0. El selector se va a mantener activado, lo vamos a tener en 1 porque es la unidad lógica. Y el multiplexor, sí, el selector del multiplexor va a cambiar de valor de 0, 1 que fue en el anterior caso a 1, 0. Se va a activar 1, 0. Y la salida en 7 segmentos que nos va a dar es la siguiente: 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0 de derecha a izquierda. Como sabemos que es lógica negativa, entonces sabemos que solamente se van a dejar de encender dos segmentos: el segmento B y el segmento E. Por lo que en el display de la tarjeta lo que se debe visualizar es el número 5, que es el resultado en binario o es el número en decimal del binario que nos salió, que es 101. Por lo tanto, el resultado se hizo de forma correcta. Y muy bien, como conclusiones de este proyecto, pues se fortalecieron los conocimientos de la implementación y la unión de componentes en código VHDL con la ayuda del software de Quartus, así como para entender también cómo es el funcionamiento de los componentes de la unidad aritmética y cómo es la visualización de los resultados en un display de 7 segmentos cuando se descarga a tarjeta de trabajo. Estas son mis referencias por si quieren consultarlas también. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención.